¿Alguna vez te has preguntado si es posible viajar en el tiempo? Desde las páginas de la ciencia ficción hasta las teorías más avanzadas de la física, la idea de recorrer el pasado o el futuro ha fascinado a la humanidad durante siglos. En este vídeo, nos adentraremos en los misterios de los viajeros en el tiempo. Exploraremos historias sorprendentes, teorías científicas y los enigmas que rodean a aquellos que aseguran haber cruzado los límites del tiempo. ¿Mito o realidad? Acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos que el tiempo podría estar ocultando. Caso de Rudolf Fentz. El viajero en el tiempo de 1876. En 1950, en medio de Times Square, Nueva York, un hombre apareció de la nada, vestido con ropas del siglo XIX y completamente desorientado. Este hombre, que se identificó como Rudolf Fentz, afirmaba ser de 1876 y no entendía nada del mundo moderno que lo rodeaba. Su historia, llena de detalles extraños y misteriosos, ha sido objeto de debate durante décadas. ¿Era Rudolf Fentz un viajero en el tiempo, un hombre perdido en su propia mente o simplemente un engaño elaborado? Este capítulo explora los detalles de este caso, los testimonios de los testigos y las teorías que intentan explicar lo que realmente ocurrió aquel día en Times Square. El relato comienza en 1950, cuando un hombre vestido con ropas antiguas apareció en medio de Times Square. Llevaba un sombrero de copa, un abrigo de estilo victoriano y zapatos de charol, todos ellos pertenecientes a una época pasada. El hombre, que parecía estar en estado de shock, no entendía los automóviles, los edificios modernos ni la tecnología que lo rodeaba. Cuando la policía lo interrogó, el hombre se identificó como Rudolf Fentz y afirmó que era de 1876. Mostró documentos antiguos, incluyendo monedas de la época, una factura de lavandería de 1876 y una carta dirigida a una dirección que ya no existía. Lo más sorprendente fue que, al investigar, la policía descubrió que un hombre llamado Rudolf Fentz había desaparecido en 1876 sin dejar rastro. Según los registros, Fentz había salido a dar un paseo una noche y nunca regresó. Aunque no hay muchos registros oficiales sobre el caso, algunos testimonios han surgido a lo largo de los años. Algunos de los más impactantes incluyen: los agentes que interrogaron a Fentz describieron su confusión y desorientación, así como la autenticidad de sus documentos y ropas. Uno de los oficiales afirmó haber visto a un perro muerto cerca de donde Fentz apareció, con una expresión de terror en su rostro. Esto llevó a algunos a especular que algo aterrador había ocurrido. Los vecinos de la dirección en la carta. Cuando la policía investigó la dirección en la carta de Fentz, descubrieron que la familia que vivía allí en 1876 había desaparecido misteriosamente. El caso de Rudolf Fentz ha generado innumerables teorías, desde las más científicas hasta las más extravagantes. Algunas de las más populares incluyen: muchos creen que Fentz fue un viajero en el tiempo que accidentalmente viajó desde 1876 hasta 1950. Esta teoría sugiere que podría haber sido víctima de un experimento científico o de un fenómeno natural desconocido. Algunos argumentan que el caso podría haber sido un engaño elaborado, posiblemente creado por alguien con conocimientos históricos y acceso a objetos antiguos. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría. Otros sugieren que Fentz podría haber sufrido un episodio de amnesia o un trastorno psicológico que lo llevó a creer que era de 1876. Esta teoría sugiere que su desaparición en 1950 podría haber sido el resultado de un episodio de fuga disociativa. Los escépticos argumentan que el caso de Rudolf Fentz es simplemente una leyenda urbana, basada en relatos exagerados o malentendidos. Esta teoría sugiere que la historia podría haberse originado como una broma o un cuento ficticio. El caso de Rudolf Fentz ha dejado una marca duradera en la cultura popular y en la mente de quienes lo han investigado. Ha inspirado libros, artículos y teorías de conspiración, y sigue siendo un tema de debate entre los entusiastas de los viajes en el tiempo. Aunque no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de las teorías, el caso sigue siendo un enigma que desafía la explicación y que invita a la reflexión sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. La pregunta sin respuesta: ¿quién era realmente Rudolf Fentz? ¿Era un viajero en el tiempo, un hombre perdido en su propia mente o simplemente un engaño elaborado? Aunque han pasado décadas desde su desaparición, el misterio de Rudolf Fentz sigue siendo un enigma que desafía la explicación. ¿Creen que Rudolf Fentz era un viajero en el tiempo, o piensan que hay una explicación más terrenal?
¿Qué opinan de las teorías presentadas sobre su identidad y desaparición? ¿Les gustaría que investigáramos otros casos de viajeros en el tiempo en futuros videos? Caso de John Titor, el viajero del futuro. Entre 2000 y 2001, un hombre que se hacía llamar John Titor comenzó a publicar en foros de Internet afirmando ser un viajero en el tiempo del año 2036. Titor describió un futuro distópico en el que una guerra civil había devastado Estados Unidos y el mundo estaba al borde del colapso. Este capítulo explora los detalles de este misterioso caso, los testimonios de los testigos y las teorías que intentan explicar lo que realmente ocurrió con John Titor. ¿Era realmente un viajero en el tiempo, un ingeniero informático con una imaginación vívida o simplemente un engaño elaborado? El relato comienza en noviembre de 2000, cuando un usuario llamado Time Travel_0 comenzó a publicar en foros de Internet, incluyendo el foro de discusión Time Travel Institute. El usuario afirmaba ser un viajero en el tiempo llamado John Titor, un soldado estadounidense del año 2036. Titor proporcionó detalles técnicos sobre su máquina del tiempo, que supuestamente funcionaba con microsingularidades cuánticas, y describió un futuro distópico en el que una guerra civil había dividido a Estados Unidos y el mundo estaba al borde del colapso. A lo largo de sus publicaciones, Titor hizo varias predicciones sobre el futuro, algunas de las cuales resultaron sorprendentemente precisas. Algunas de las más notables incluyen: Titor predijo que Estados Unidos invadiría Irak en 2003, lo que efectivamente ocurrió. Titor advirtió sobre una crisis económica global que afectaría a Estados Unidos y otros países. Aunque no predijo la crisis financiera de 2008 con precisión, muchos creen que sus advertencias fueron acertadas. Titor describió un futuro en el que Estados Unidos estaría dividido en varias regiones autónomas, con un gobierno central debilitado. Sin embargo, no todas sus predicciones se cumplieron. Por ejemplo, Titor predijo una guerra nuclear en 2015, lo que no ocurrió. Uno de los aspectos más fascinantes del caso de John Titor fueron los detalles técnicos que proporcionó sobre su máquina del tiempo. Según Titor, la máquina funcionaba con microsingularidades cuánticas y había sido desarrollada por CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Titor también describió cómo la máquina funcionaba, incluyendo la necesidad de viajar a través de puntos de curvatura en el espacio-tiempo. Estos detalles técnicos, aunque especulativos, fueron lo suficientemente convincentes como para atraer la atención de científicos y entusiastas de la física. El caso de John Titor ha generado innumerables teorías, desde las más científicas hasta las más extravagantes. Algunas de las más populares incluyen: muchos creen que Titor era realmente un viajero en el tiempo, enviado para advertir a la humanidad sobre el futuro. Esta teoría sugiere que sus predicciones y detalles técnicos eran genuinos. Algunos argumentan que Titor podría haber sido un ingeniero informático o físico con conocimientos avanzados, que creó una elaborada historia de ciencia ficción. Esta teoría sugiere que sus publicaciones eran parte de un experimento social o una campaña de marketing. Otros creen que el caso de John Titor fue un engaño elaborado, posiblemente creado por un grupo de personas con conocimientos técnicos y una imaginación vívida. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría. Algunos sugieren que Titor podría haber sufrido un trastorno psicológico que lo llevó a creer que era un viajero en el tiempo. Esta teoría sugiere que sus publicaciones eran el resultado de una mente creativa pero confundida. Aunque John Titor desapareció de Internet en 2001, su legado sigue vivo. Sus publicaciones han sido recopiladas en libros y documentales, y su historia ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Hoy en día, el caso de John Titor sigue siendo un tema de debate entre los entusiastas de los viajes en el tiempo y los escépticos. Aunque no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de las teorías, el misterio de John Titor sigue siendo un enigma que desafía la explicación. La pregunta sin respuesta: ¿quién era realmente John Titor? ¿Era un viajero en el tiempo, un ingeniero informático con una imaginación vívida o simplemente un engaño elaborado? Aunque han pasado décadas desde sus publicaciones, el misterio de John Titor sigue siendo un enigma que desafía la explicación. ¿Creen que John Titor era un viajero en el tiempo, o piensan que hay una explicación más terrenal? ¿Qué opinan de las predicciones que hizo y de los detalles técnicos que proporcionó? Nos encantaría que dejen sus comentarios y recuerden suscribirse. Caso de Lerina García. La mujer que despertó en una realidad paralela. En 2008, una mujer española llamada Lerina García despertó en lo que parecía ser su vida normal,
pero con detalles extraños. Su pareja, con quien había vivido durante años, ya no estaba en su casa, y su exnovio, con quien había terminado hacía mucho tiempo, volvía a ser su pareja. Además, su trabajo era diferente, y algunos amigos y familiares parecían no recordar eventos importantes que ella sí recordaba. Lerina publicó su experiencia en un foro de Internet, describiendo su confusión y desesperación. Afirmó que había despertado en una realidad paralela, donde pequeños detalles de su vida habían cambiado. Este capítulo explora los detalles de su historia, las teorías que intentan explicarla y el impacto que ha tenido en quienes la han leído. Lerina García era una mujer española de 41 años que vivía una vida normal y estable. Trabajaba en una empresa de marketing, tenía una relación estable con su pareja y llevaba una vida tranquila. Sin embargo, todo cambió una mañana de julio de 2008, cuando despertó en lo que parecía ser una versión ligeramente diferente de su realidad. Algunos de los cambios que Lerina notó incluyen: la persona con la que había vivido durante años ya no estaba en su casa, y no había rastro de ella. En lugar de su pareja actual, Lerina se encontró viviendo con su exnovio, con quien había terminado hacía mucho tiempo. Aunque seguía trabajando en la misma empresa, su puesto y algunas de sus responsabilidades eran diferentes. Algunas personas cercanas a Lerina parecían no recordar eventos que ella consideraba significativos, como viajes o reuniones familiares. Lerina describió sentirse completamente desorientada y confundida, como si hubiera despertado en un mundo paralelo donde todo era casi igual, pero con pequeños cambios que la dejaban perpleja. El caso de Lerina García ha generado innumerables teorías, desde las más científicas hasta las más extravagantes. Algunas de las más populares incluyen: muchos creen que Lerina experimentó un deslizamiento dimensional, un fenómeno en el que una persona cruza accidentalmente a una realidad paralela. Esta teoría sugiere que los pequeños cambios que Lerina notó son el resultado de diferencias entre su realidad original y la nueva. Algunos sugieren que Lerina podría haber sufrido un episodio de amnesia o un trastorno psicológico que alteró su percepción de la realidad. Esta teoría sugiere que sus recuerdos de su vida anterior podrían ser el resultado de una confusión mental. Otros argumentan que Lerina podría haber experimentado un sueño lúcido o una alucinación, lo que la llevó a creer que había despertado en una realidad paralela. Esta teoría sugiere que su experiencia fue el resultado de un estado alterado de conciencia. Los escépticos argumentan que el caso de Lerina García podría ser un engaño o una invención, creada para llamar la atención o como parte de un experimento social. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría. La historia de Lerina García ha dejado una marca duradera en la cultura popular y en la mente de quienes la han leído. Ha inspirado debates sobre la naturaleza de la realidad, la posibilidad de dimensiones paralelas y los límites de la percepción humana. Aunque no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de las teorías, el caso de Lerina sigue siendo un enigma que desafía la explicación y que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad. La pregunta sin respuesta: ¿qué le ocurrió realmente a Lerina García? ¿Experimentó un deslizamiento dimensional? ¿Sufrió un trastorno psicológico o simplemente inventó su historia? Aunque han pasado años desde su publicación, el misterio de Lerina García sigue siendo un enigma que desafía la explicación. Dejen sus comentarios sobre esta fascinante historia, que nos gustaría mucho saber su opinión. Caso de las hermanas de South Bend. Las viajeras en el tiempo de 1901. En 1901, dos mujeres llamadas Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain visitaron el Palacio de Versalles en Francia. Mientras caminaban por los jardines, afirmaron haber sido transportadas al pasado, específicamente a la época de la Revolución Francesa. Este caso, conocido como el incidente de Versalles o el viaje en el tiempo de las hermanas de South Bend, ha sido objeto de innumerables teorías, desde explicaciones científicas hasta especulaciones sobre portales temporales y fenómenos paranormales. Este capítulo explora los detalles de su experiencia, las teorías que intentan explicarla y el legado que ha dejado en la cultura popular. Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain eran dos académicas británicas que viajaron a Francia en 1901. Durante su visita al Palacio de Versalles, decidieron explorar los jardines, que eran famosos por su belleza y su historia. Mientras caminaban, las mujeres comenzaron a notar cosas extrañas. El ambiente parecía haber cambiado, y las personas que veían estaban vestidas con ropas del siglo XVIII. Algunos de los detalles más impactantes que describieron incluyen: las mujeres vieron a hombres y mujeres vestidos con trajes y vestidos de la época de la Revolución Francesa.
Afirmaron haber visto carruajes tirados por caballos, que parecían pertenecer a otra época. En un momento, las mujeres afirmaron haber visto a la reina María Antonieta sentada en el jardín, dibujando en un cuaderno. Las mujeres describieron sentirse abrumadas por una sensación de irrealidad, como si hubieran sido transportadas a otro tiempo. El caso de las hermanas de South Bend ha generado innumerables teorías, desde las más científicas hasta las más extravagantes. Algunas de las más populares incluyen: muchos creen que Moberly y Jourdain experimentaron un viaje en el tiempo, transportándose accidentalmente a la época de la Revolución Francesa. Esta teoría sugiere que podrían haber cruzado un portal temporal o una brecha en el espacio-tiempo. Algunos sugieren que las mujeres podrían haber experimentado un fenómeno paranormal, como una aparición o una manifestación de energía residual. Esta teoría sugiere que los jardines de Versalles podrían estar impregnados de la energía del pasado. Otros argumentan que las mujeres podrían haber experimentado un sueño lúcido o una alucinación colectiva, lo que las llevó a creer que habían viajado en el tiempo. Esta teoría sugiere que su experiencia fue el resultado de un estado alterado de conciencia. Los escépticos argumentan que el caso de las hermanas de South Bend podría ser un engaño o una invención, creada para llamar la atención o como parte de un experimento social. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría. El caso de las hermanas de South Bend ha dejado una marca duradera en la cultura popular y en la mente de quienes lo han investigado. Ha inspirado libros, documentales y teorías de conspiración, y sigue siendo un tema de debate entre los entusiastas de los viajes en el tiempo y los fenómenos paranormales. Hoy en día, el Palacio de Versalles sigue siendo un destino popular para turistas y curiosos, muchos de los cuales visitan los jardines con la esperanza de experimentar algo similar a lo que vivieron Moberly y Jourdain. La pregunta sin respuesta: ¿qué le ocurrió realmente a Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain en los jardines de Versalles? ¿Experimentaron un viaje en el tiempo, un fenómeno paranormal o simplemente una alucinación colectiva? Aunque han pasado más de 100 años desde su experiencia, el misterio de las hermanas de South Bend sigue siendo un enigma que desafía la explicación. Caso de Håkan Nordqvist, el hombre que se encontró consigo mismo en el futuro. En 2006, un hombre sueco llamado Håkan Nordqvist afirmó haber viajado accidentalmente al futuro mientras arreglaba una tubería en su cocina. Según su relato, entró en un túnel de luz y apareció en el año 2042, donde se encontró con una versión mayor de sí mismo. Este caso, conocido como el viaje en el tiempo de Håkan Nordqvist, ha sido objeto de innumerables teorías, desde explicaciones científicas hasta especulaciones sobre portales temporales y fenómenos paranormales. Este capítulo explora los detalles de su experiencia, las teorías que intentan explicarla y el impacto que ha tenido en quienes la han escuchado. Håkan Nordqvist era un hombre sueco de 36 años que vivía una vida normal y tranquila. Un día, mientras arreglaba una tubería en su cocina, ocurrió algo extraordinario. Según su relato, entró en un túnel de luz y fue transportado al año 2042. Al llegar al futuro, Håkan se encontró con una versión mayor de sí mismo, un hombre de 72 años que vivía en una casa flotante. El Håkan del futuro le mostró fotos de su vida futura, incluyendo imágenes de su esposa y su hijo. También le habló sobre los cambios que había experimentado el mundo en las últimas décadas, como avances tecnológicos y cambios sociales. Después de una conversación, Håkan regresó a su época actual, pero no pudo olvidar lo que había vivido. Decidió compartir su experiencia en un programa de televisión sueco, donde mostró un vídeo que supuestamente había grabado durante su viaje en el tiempo. El caso de Håkan Nordqvist ha generado innumerables teorías, desde las más científicas hasta las más extravagantes. Algunas de las más populares incluyen: muchos creen que Håkan realmente viajó al futuro y se encontró consigo mismo. Esta teoría sugiere que podría haber cruzado un portal temporal o una brecha en el espacio-tiempo. Algunos sugieren que Håkan podría haber experimentado un sueño lúcido o una alucinación, lo que lo llevó a creer que había viajado en el tiempo. Esta teoría sugiere que su experiencia fue el resultado de un estado alterado de conciencia. Los escépticos argumentan que el caso de Håkan Nordqvist podría ser un engaño o una invención, creada para llamar la atención o como parte de un experimento social. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría. Otros sugieren que Håkan podría haber sufrido un trastorno psicológico que lo llevó a creer que había viajado en el tiempo. Esta teoría sugiere que su experiencia fue el resultado de una mente creativa pero confundida.
La historia de Håkan Nordqvist ha dejado una marca duradera en la cultura popular y en la mente de quienes la han escuchado. Ha inspirado debates sobre la naturaleza del tiempo, la posibilidad de viajes en el tiempo y los límites de la percepción humana. Aunque no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de las teorías, el caso de Håkan sigue siendo un enigma que desafía la explicación y que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad. La pregunta sin respuesta: ¿qué le ocurrió realmente a Håkan Nordqvist? ¿Experimentó un viaje en el tiempo, un sueño lúcido o simplemente inventó su historia? Aunque han pasado años desde su aparición en televisión, el misterio de Håkan Nordqvist sigue siendo un enigma que desafía la explicación. Magonia, la calle de las realidades paralelas. Magonia es un concepto que proviene del folclore europeo, específicamente de una leyenda medieval que habla de un reino o dimensión paralela donde habitan seres mágicos y donde las leyes de la física y la realidad son diferentes a las nuestras. Aunque no es un lugar físico como el callejón Diagon Alley, la idea de Magonia ha sido reinterpretada en la cultura moderna como una especie de portal o calle donde personas de otras realidades pueden aparecer y desaparecer. El término Magonia proviene de un texto medieval del siglo IX llamado De Grandin et Tonitruis, sobre el granizo y los truenos, escrito por el obispo Agobardo de León. En este texto, Agobardo describe una creencia popular de la época, que existía un reino en el cielo llamado Magonia, habitado por seres mágicos que viajaban en barcos voladores y robaban cosechas. Según la leyenda, estos seres descendían a la tierra durante las tormentas y llevaban consigo granos y frutas, lo que explicaba por qué a veces las cosechas desaparecían misteriosamente. Agobardo, sin embargo, desacreditaba estas creencias, considerándolas supersticiones. En el siglo XX, el concepto de Magonia fue retomado por investigadores de lo paranormal y escritores de ciencia ficción. Uno de los más famosos fue el ufólogo francés Jacques Vallée, quien en su libro Pasaporte a Magonia, 1969, comparó las leyendas medievales de Magonia con los modernos avistamientos de ovnis. Vallée sugirió que los seres de Magonia podrían ser los mismos que hoy llamamos extraterrestres, y que su reino podría ser una dimensión paralela o un plano de existencia alternativo. Esta idea ha influido en muchas teorías modernas sobre dimensiones paralelas y portales interdimensionales. Aunque Magonia no es un lugar físico como el callejón de Diagon Alley, algunas personas han sugerido que podría haber calles o portales en nuestro mundo que conectan con esta dimensión. Estas calles serían lugares donde las personas de otras realidades pueden aparecer y desaparecer, y donde ocurren fenómenos extraños. Algunos de los lugares que han sido asociados con Magonia o con portales interdimensionales incluyen Highgate Cemetery, Londres. Este famoso cementerio ha sido escenario de numerosos avistamientos de fantasmas y fenómenos paranormales. Algunos creen que podría ser un portal a otra dimensión. Borough Market, Londres. Este mercado histórico, con sus callejones estrechos y atmósfera antigua, ha sido comparado con el callejón Diagon. Algunos visitantes han reportado experiencias extrañas, como ver personas que parecen de otra época. Stonehenge, Inglaterra. Este antiguo monumento ha sido asociado con rituales mágicos y portales interdimensionales. Algunos creen que podría ser una puerta a Magonia o a otras realidades. Gloucester Road, Londres. Algunas historias urbanas hablan de una calle en Londres donde las personas han reportado ver figuras fantasmales o experimentar cambios repentinos en el ambiente, como si hubieran cruzado a otra dimensión. El concepto de Magonia y las calles de las realidades paralelas ha generado innumerables teorías, desde las más científicas hasta las más extravagantes. Algunas de las más populares incluyen: muchos creen que existen lugares en nuestro mundo que actúan como portales a otras dimensiones, como Magonia. Esta teoría sugiere que estos portales podrían ser activados por energía magnética, rituales o eventos cósmicos. Algunos sugieren que las calles de las realidades paralelas podrían ser el resultado de fenómenos paranormales, como apariciones o manifestaciones de energía residual. Los escépticos argumentan que las experiencias en estas calles podrían ser el resultado de la sugestión colectiva, alimentada por la atmósfera histórica y misteriosa de estos lugares. Otros creen que las historias de Magonia y las calles de las realidades paralelas son simplemente leyendas urbanas, creadas para atraer turistas o como parte de la cultura popular. El concepto de Magonia ha dejado una marca duradera en la cultura popular y en la mente de quienes lo han estudiado. Ha inspirado libros,
películas y teorías de conspiración, y sigue siendo un tema de debate entre los entusiastas de lo paranormal. Hoy en día, Magonia es un símbolo de la fascinación humana por lo desconocido y por la posibilidad de que existan otras realidades más allá de la nuestra. La pregunta sin respuesta: ¿existen realmente calles o portales que conectan con Magonia u otras dimensiones? ¿O son simplemente el resultado de la imaginación humana y las leyendas urbanas? Aunque no hay evidencia concluyente, el misterio de Magonia sigue siendo un enigma que desafía la explicación. ¿Y tú, crees en los viajeros en el tiempo? ¿Te gustaría tener la oportunidad de viajar al pasado o al futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo si te ha parecido interesante, y suscribirte para no perderte nuestros próximos viajes por los misterios más fascinantes. Aprieta la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver todo nuestro contenido. Hasta la próxima.